Buenos días a todos, que esperamos que la gracia y la bendición de Dios sea para cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a todos a nuestro culto aquí en casa. Esperemos que te puedas sentir cómodo en esta mañana y que puedas llamar a todos los que estén en tu casa, ya sea a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, con quien compartas tu hogar, para que juntos podamos estar conectados en esta transmisión de este domingo. También le damos la bienvenida a todos los que se conectan y no hacen parte de nuestra iglesia. Le pedimos que se puedan conectar, seguir conectando y durar hasta el final de la enseñanza, hasta el final del culto. También como iglesia seguimos orando para que sea Dios tomando el control de esta situación en la que estamos. Creemos en que nuestro Señor y Salvador tiene el control de esta situación, y vuelvo y repito que sigue desafiando a esa iglesia para poder seguir buscándole de manera genuina. Por eso, en este momento que estás en tu casa, toma un lugar cómodo, ponte en disposición para aprender y tomar lectura de la palabra de Dios, para conocer y atesorar las palabras que Dios nos tiene esta mañana para cada uno de nosotros. Por eso yo te invito a que tú puedas buscar en tu Biblia la primera carta de Corintios, el capítulo 15. Y vamos a estar ubicándonos desde el versículo 20 al 35. Así que lo puedes buscar en tu Biblia. Nuestro texto para esta mañana va a estar en la primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 20 al 35. Así para que tú lo puedas tener en tu casa, ahí pendiente, que va a ser nuestro texto para el sermón de esta mañana. Y a manera de introducción, creo que todos sabemos que según el calendario de esta semana se celebra la Semana Santa, pues ya hoy es domingo y termina hoy. Pero este evento para nadie es un secreto que se celebra en todo el mundo. Tanto los católicos como los evangélicos lo celebran, uno con mayor pomposidad que otros, pero la euforia creo yo que es la misma. Todos recordamos y conmemoramos el hecho de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por eso reflexionamos y nos gozamos en este evento. Y para esta semana es normal que en la televisión nacional es frecuente que veamos esos programas donde cuentan las historias más famosas de la Biblia. Por lo general se cuenta la historia de José y sus hermanos, la de Moisés y el faraón. También encontramos la de Sansón y los filisteos, y creo yo sobre todas la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me hace pensar que como colombianos, como sociedad, todavía por lo menos tenemos algo de la Biblia o algo de las enseñanzas de Jesús impregnadas en nuestra cultura. Creo que como colombianos de alguna manera creemos en las historias de la Biblia y también creemos en la muerte de Jesús y que se levantó de los muertos. Pero esto me lleva a una pregunta más profunda. Y es que si creemos en alguna manera en lo que dice la Biblia y también en el mensaje de Jesús, ¿por qué? ¿Por qué como país seguimos estando en una situación que no es agradable? ¿Por qué, si estas historias, el Evangelio de alguna u otra forma está todavía impregnado en nuestra cultura, que en esta semana celebramos estos acontecimientos, por qué como país seguimos así? ¿Por qué los abusos en la familia siguen en aumento? ¿Por qué en esta misma temporada de confinamiento hay abusos tanto familiares como económicos? ¿Por qué sigue habiendo insensibilidad en la gente? Y sobre todo, ¿por qué sigue la avaricia guiando los hogares? Si aparentemente todavía en nuestra cultura están las enseñanzas bíblicas. Así que toda esta dinámica de presentar
estos mensajes en Semana Santa, me hizo preguntar eso. Que como país, si bien todavía tenemos el mensaje de la Biblia en nuestra cultura, parece que no es aplicado de manera genuina. Y es a esto a lo que quiero trabajar en esta mañana. Quiero que tú y yo podamos ver que esto que celebramos la Semana Santa, no sea solo que creemos en los eventos que celebramos en esta Semana Mayor, sino que podamos poner en obra eso que celebramos. Si celebramos la muerte o conmemoramos la muerte de Jesús, ¿qué implicaciones tiene eso para mi vida? ¿Y qué implicaciones tiene eso para tu vida? Hoy, domingo, celebramos que Jesús resucitó de los muertos, que Él ha vencido la muerte, que Él una vez pasados los 3 días se levantó gracias al poder del Espíritu Santo para darnos libertad, para darnos gozo, para librarnos del pecado, de nuestras heridas, de nuestros más profundos temores. Hoy celebramos que Dios se levantó de los muertos para darnos una esperanza eterna. Esto me lleva a que no solo creamos esto, sino que lo podamos vivir. La Semana Santa creo que nos recuerda y nos invita no solo a creer en los eventos, en el ministerio de Jesús, sino sobre todas las cosas poner en obra eso que creemos. Si esta semana, si hoy, día de resurrección, donde Jesús se levantó de los muertos, lo celebramos, creo que esta semana nos desafía más es a cómo ponemos en obra ese gran evento de que Jesús se levantó de los muertos para darnos una esperanza viva. Por eso el pasaje de esta mañana, que nos ubicamos en la primera carta de Corintios, yo te invito a que, si ya lo tienes en la mano, yo voy a leer para facilidad de todos y ustedes puedan seguir la guía de la palabra. Vuelvo y les recuerdo, vamos a estar en la primera carta de Corintios, capítulo 15, y vamos a estar leyendo desde el versículo 20 al 35. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y con toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios, como conviene, y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo. ¿Qué tal si
Oramos por un momento este hermoso pasaje. Padre y Dios, te damos gracias por tu palabra leída. Pedimos que en esta Semana Santa que termina podamos vivir lo que estamos profesando. Pedimos que tu gracia nos acompañe en este momento, que tu Espíritu Santo esté en cada hogar y que tu bondad y misericordia, Señor, inunde cada casa que está viendo esta transmisión. Pedimos que me ayudes, Señor, a transmitir tu mensaje de manera clara y que la semilla que se siembra pueda dar fruto a su tiempo, Señor. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje de 1 Corintios que acabamos de leer, si bien la iglesia en Corinto había recibido el evangelio y el mensaje por el apóstol Pablo, lo había recibido con gozo y creído en él, en ese momento como que se estaban levantando nuevos pensamientos o nuevas filosofías que decían que eso es mentira, de que alguien puede levantarse de los muertos. No creían que Jesús había resucitado, y todos estos pensamientos griegos se estaban colocando dentro de los pensamientos de los miembros de las iglesias. Es por eso que el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia que la resurrección de los muertos por parte de nuestro Señor Jesucristo es uno de los puntos centrales del evangelio, que si esto no está, pues nuestra fe es totalmente en vano. Para el apóstol, volverles a hablar de este mensaje es central, porque dice él que si los muertos no resucitan, pues tampoco lo hubiera hecho nuestro Señor Jesús. Entonces toda nuestra fe sería en vano y seríamos dignos de lástima. Así que en esta carta, junto con otros mensajes que él habla, les dice a la iglesia que el asunto de que Jesús resucitó de los muertos es importante para nuestra fe, como primer punto. Y como segundo es que debemos obrar ese mensaje o esa verdad del evangelio que nos da. Nos dice que la resurrección es importante y segundo, que debemos obrarla. Este va a ser nuestros 2 puntos de ayuda para esta mañana, que nos van a indicar cómo vamos a proceder en el texto. Yo te invito entonces que podamos leer el versículo 12 al 19, que es donde vamos a ver la importancia de lo que quiere hablar el apóstol Pablo y cómo el hecho de que Jesús resucitó de los muertos es punto central para nuestra fe, para el evangelio que tú y yo profesamos. Te invito a que puedas buscar en el verso 12 del mismo capítulo, que dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay tal resurrección? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo lo ha hecho. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que el que resucitó es Cristo, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo lo ha hecho. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. En esta porción vemos al apóstol Pablo indicando la importancia que es esta afirmación de que Jesús se ha levantado de los muertos para darnos salvación a nuestra vida. Primero nos dice que es la base de nuestra fe, que si esto no ha pasado, todo el cristianismo es falso, que si Jesús no resucitó, pues
aquí lo que hacemos, todo el esfuerzo que hacemos cada domingo, todo el mensaje que leemos, pues es falso. También nos dice que si esto no ha pasado, todavía seguimos en pecado. Esto nos indica que la afirmación de que Jesús ha resucitado de los muertos es la culminación del perdón de los pecados de todos nosotros. Somos librados de nuestros pecados porque Dios no solamente murió en una cruz, sino que se levantó en poder por medio del Espíritu Santo para darnos vida y vida en abundante. Además, dice que es tan central el hecho de que Jesús se levantó de los muertos, que si esto no pasa, todo el Antiguo Testamento no tiene sentido. Dice que los que durmieron antes, los que están muertos antes de Cristo, ya no tienen esperanza. Y es que esa es la clave de este punto. El hecho, la afirmación de que Jesús ha resucitado. Esto que celebramos hoy domingo, final de la Santa Semana, nos dice que es nuestra esperanza eterna. Y esto es clave para tu vida y para mi vida en esta mañana. Vuelvo y repetimos que no estamos en momentos fáciles, que no, como país no hemos podido aplanar la curva de las miles de personas que se contagian a diario. También nos asustamos por la cantidad de muertos que hay. Nos asustamos por la falta de alimento. Y este día, esta afirmación de que Jesús ha vencido la muerte es la esperanza para nuestra vida. Es la culminación de la venida de Cristo para darnos salvación a nuestra vida. Sin esto no hay esperanza. Es por eso que creemos que la muerte no tiene la última palabra, sino que es Dios quien la venció, resucitando de entre los muertos para darnos vida, para darte vida. Así que lo que celebramos hoy es la esperanza de nuestra vida. Que no temamos, porque Él ha vencido la muerte. Él ha vencido la enfermedad. Él es la clave de nuestra fe, de lo que profesamos día a día. Él es la clave de por qué nos levantamos y leemos sus escrituras, de por qué creemos en el Dios Todopoderoso que ha creado todo. Es el hecho de que Jesús ha resucitado lo que nos da esperanza. Yo te pregunto, ¿te sientes desesperado en esta mañana? Yo te invito a que puedas creer la verdad que es el fundamento de todo el Evangelio de Jesús, que Él no solo murió en una cruz por ti y por mí, sino que ha vencido a la muerte para darnos una esperanza de todas las preocupaciones que de pronto tú y yo podemos tener en esta mañana. Si tú eres uno de los que piensa que esto ya no tiene solución, pues yo te invito a que puedas reflexionar en el hecho de que la esperanza está viva, de que no se quedó en una tumba, sino que se levantó con poder para darte vida, para darte una esperanza que no merecíamos, sino que es por su gracia que nos da. Y el apóstol Pablo en su primera carta no solo les indica que esto es un hecho importante, que es una afirmación clave para nuestra fe o para el Evangelio. No solo se queda en que creamos esta verdad, sino que podamos vivirla, que podamos ponerla en obra. Y esto es un asunto clave porque no hacemos nada si solo creemos que Jesús resucitó de los muertos. Si nosotros no ponemos en práctica la esperanza que esa afirmación nos da para nuestra vida. De nada sirve creer en las promesas de la Biblia si no las ponemos por obra. Es por eso que hacía la alusión a los primeros ejemplos que decía. ¿Cómo es posible que Colombia, un país que todavía en su cultura tiene el mensaje del Evangelio impregnado, cómo es posible que no pueda salir adelante? ¿Cómo es posible que si tiene en su cultura impregnado las hazañas bíblicas, el Evangelio de Jesús,
los casos de muerte sigan, que los casos de maltrato intrafamiliar sigan, que ahora el nuevo caso de corrupción que se da para las ayudas sociales venga y se destape. Esto nos indica que no es solo confesar o creerlo, sino que hay que poner en obra esto que creemos. Estas las enseñanzas de la Semana Santa que celebramos, no es solamente celebrarlas o creerlas, sino ponerla por obra. El versículo 33 al 34 nos aclara un poco este punto. Dice, nos invita a cómo se vive esta verdad de que Jesús ha resucitado de los muertos. Yo te invito a que lo puedas leer. Es el verso 33 de nuestro mismo capítulo 15, que dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios, como conviene, y dejen de pecar, porque algunos no tienen el conocimiento de Dios. Aquí el apóstol le invita a que no se dejen engañar por las filosofías que están escuchando. Les invita a que sean sobrios. Además, que actúen como es debido. Esto me ayuda a entender lo que veníamos hablando. No es solo creer, es cómo nos comportamos, cómo nos guardamos sobrio ante la verdad que se nos está siendo predicada. El hecho de que Jesús resucitó de los muertos no es un asunto de solo creerlo, sino de vivirlo. Este hecho nos da esperanza. ¿Cómo nosotros podemos transmitir la esperanza que se nos ha sido dada? Si afirmamos que Jesús se levantó de los muertos para darnos esperanza, que es el fundamento de nuestra fe, ¿cómo podemos brindar esa esperanza? Tenemos que ser eso, esperanza para los que no la tienen. Tenemos que dar vida a los que se sienten morir. Hay que darnos al servicio y a la entrega por los demás. La afirmación de que Jesús se levantó de los muertos, esto debe tener implicaciones grandes para mi vida y para tu vida. Si esa afirmación, si ese hecho verdadero ha tocado tu vida, te ha dado esperanza, lo mínimo que debemos hacer nosotros es brindar esa esperanza, es poner por obra eso que estamos creyendo. Ahora, hay gente que conoce el mensaje que tú y yo profesamos y creemos, pero que no tiene la suficiente, el poder o la suficiente confianza para poner en obra esto. Y es donde tú y yo entramos en acción. Si el hecho de que Jesús se ha levantado de los muertos nos da esperanza y es el fundamento de nuestra fe, es lo que tú y yo debemos dar, esperanza para los que no la tienen. Es bueno que podamos hacer un ejercicio y poder preguntarle a un vecino, a un familiar, cómo se siente en estos momentos. Es bueno que en esta semana tú puedas contactarte con un amigo, con un familiar, con un compañero del trabajo, un conocido, no sé, y le puedas preguntar cómo está en esta situación, cómo se siente. Y ahí podemos poner por obra la afirmación de que Jesús nos ha dado esperanza por medio de resucitar de los muertos. Es un momento para que tú y yo podamos ser luz y podamos ser sal a nuestra comunidad. Es momento de que podamos dar esperanza a los que no la tienen. Porque esto es un asunto que toca a todas las esferas de nuestra vida. Tanto a personas adineradas, toca tanto a personas que sufren la mala economía. La desesperanza toca el corazón de todos. Y es bueno de que esto que celebramos, recordamos y conmemoramos pueda ser obra, pueda ser vivo en cada uno
de los que lo creen. Si tú has creído que Jesús ha resucitado de los muertos, que es el fundamento de tu fe, es momento de poder ponerla en obra. De ese evento que nos da esperanza, una esperanza que va más allá de nuestro pensamiento, podamos replicarla a los que no la tienen. Esto seguimos diciendo que no es un asunto de solo creer. Esto no es un asunto de celebrar toda la liturgia de la Semana Mayor, sino poder vivir lo que celebramos. Poder ser conscientes y brindar esta vida, esta esperanza que tenemos para los que no la tienen. Esto es lo que busca el apóstol Pablo y que es lo que nos enseña a nosotros como iglesia en esta mañana. Es hermoso que podamos celebrar el hecho de que Jesús con poder se levantó y venció la muerte. Pero es aún más provechoso que esa esperanza que te ha dado Dios para tu vida pueda ser compartida. Porque ya hemos visto, celebramos, todo el país celebra la Semana Santa, pero no hay un cambio genuino para que signifique y que se haga vida ese mensaje de la Semana Santa en la vida del colombiano o del cartagenero. Vemos en los noticieros cómo las plazas de los pueblos donde tradicionalmente se hace el Vía Crucis vacías. Y hay gente que se lamenta porque esa tradición no se da. Pero, ¿qué tal si en verdad, en vez de poder salir a la calle y hacer ver a los otros que sí creemos en esa obra de Jesús, qué tal si nosotros podemos vivir eso que estamos creyendo? Que Jesús se resucitó de los muertos y dio esperanza, podamos transmitir esa esperanza para cada persona que la necesita. Yo te invito a que tú puedas seguir reflexionando en la primera carta de Corintios, a que puedas ver las verdades que en ella están. ¿Qué tal si puedes cerrar tus ojos ahí y podamos orar la palabra del Señor? Es hermoso que podamos celebrar la Semana Santa, que podamos seguir la liturgia y podamos reflexionar en las verdades que conmemoramos, que Jesús sufrió y murió en una cruz por cada uno de nosotros, pero que también se levantó en victoria para darnos una esperanza. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos en esta mañana y orar a nuestro Padre. Señor Jesús, gracias por el Evangelio, gracias porque tú tienes el control de cada situación que aquí se vive. Yo te pido, Señor, que puedas poner la semilla de tu Evangelio en nuestro corazón. Y esto que creemos, que tú has resucitado de los muertos y has dado esperanza, podamos brindar esperanza para el que no la tiene, Señor. Y también nos ayude a nosotros que esta situación adversa no tiene la última palabra, sino que tú has vencido la muerte para darnos vida a una humanidad que estaba perdida en sus pecados, Señor. Gracias por tu sacrificio, Jesús. Gracias porque tú tienes compasión, porque tú nos amas y todavía sigues al cuidado de tu iglesia y de toda la humanidad, Señor. Bendecimos tu nombre y recordamos, Señor, ese evento en la cruz. Recordamos, Señor, que tú te has dado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. En el nombre de tuyo hemos orado, Padre. Amén y amén. Gracias por quedarte hasta el final. Dios te bendiga, Dios te guarde y que sobre todo, si has creído que Jesús ha resucitado de los muertos, puedas brindar esa esperanza para los que no la tienen. Dios te bendiga.
Muchas gracias, Iglesia, por estar hasta el final de esta transmisión con nosotros. Deseamos que haya sido un espacio en el que Dios haya bendecido tu vida y la vida de tu familia. Queremos recordarte que nuestros cultos siguen a través de la plataforma de Facebook los días miércoles a las 8 de la noche, los sábados a las 6 de la tarde el culto de jóvenes, y los domingos tenemos 2 transmisiones, una a las 9 de la mañana y la otra a las 5 de la tarde. Esperamos que puedas estar con nosotros celebrando cada uno de estos encuentros y deseamos que la paz de Dios esté contigo, esté con tu familia. Te recordamos nuevamente que estamos para servirte. Si tienes alguna necesidad, contáctate con tu líder para que podamos orar y poder ayudarte a ti. Gracias una vez más, que el Señor bendiga tu casa.